Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Muedano Herrera. Soy del grupo 4MV2 de máquinas eléctricas con el profesor Noé Irving Flores Cruz. Bueno, ahora estamos en la semana 8, ya pasamos las evaluaciones y es hora de empezar el tercer departamental, en el cual ahora nos vamos a ver en los fundamentos de los motores de corriente alterna. Ya vimos corriente directa, ahora nos vamos a enfocar en la corriente alterna. Bueno, aquí en esto nos vamos a enfocar en las diferencias y conocer bien corriente alterna. Primero, que es la corriente directa. Prácticamente es una corriente donde el voltaje nunca cambia, es el mismo. Y la corriente alterna va cambiando. ¿Qué quiere decir? En corriente directa el voltaje gráficamente se va a mantener estable, porque no hay nada que lo detenga. Así como entra va a salir. Pero en corriente alterna trabaja por ondas senoidales, las cuales suben, llegan al punto máximo y empiezan a bajar. Llegan a un punto muerto que es el cero, y después de ser un voltaje positivo cambia a negativo. ¿Qué quiere decir? De momento va a estar en positivo, después negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y para esto van a utilizar frecuencias. Se utilizan las frecuencias para saber a qué velocidad de ciclos trabaja a qué velocidad de ciclos trabaja esta corriente. ¿Dónde podemos ver cada una? Corriente directa la vamos a encontrar almacenada en baterías principalmente, porque es la misma corriente siempre. Y la corriente alterna es la con la que trabajamos día con día en nuestras casas. Cuando tú conectas a un contacto, un dispositivo, ese contacto manda corriente alterna. Bueno, ¿cuál es ¿cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? Lo que hace es que trabaja más eficiente, tiene más potencia porque no pierde por medio de los por piezas de imanes que están dentro del motor, para que si manten en los corrientes directa, en alterna no pasa. Entonces no hay nada que haga fricción, por ende tiene más potencia. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy difícil o es más complicado hacer una variación de velocidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre corriente directa y corriente alterna? Principalmente, alterna es mucho más económico que el directa, en primera. Segunda, corriente directa es más fácil de trasladar que el alterna. El alterno es más fácil quedarse fijo en un lugar donde conseguir la corriente que el directo, que lo puedes mover. Un caso es un carro de control remoto. Es más fácil y óptimo trabajar con pilas que tener un cable que lo limite al carro. Esa es una. Otra sería la corriente directa. La otra también puede ser el... Ay, se me fue. La otra es que es más económico trabajar con motores de corriente alterna, más eficientes que con corriente directa. Pero si necesitamos una velocidad o variar la velocidad, es más rentable la corriente directa. Y estas son sus principales características. Que la alterna prácticamente va alternando, como dice su nombre, el voltaje. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la fuerza con la cual se hace la diferencia de potencial en un circuito. ¿Qué quiere decir? Si hay un circuito, entra con un mayor voltaje y se necesita disminuir, esta diferencia de voltaje es lo que en donde se encuentra la fuerza electromotriz, que no es una fuerza, es un voltaje, una variación, pero se le conoce como fuerza electromotriz.
¿Y cuál es la fuerza contra el electromotriz? Es la que actúa en contra, que hace que para generar corriente te cueste más trabajo, por ejemplo, un motor. Y eso sería todo.